no es que tenga el ánimo de que celebremos, o sea, que sea un día festivo, especial, ni la ascensión del Señor, que está en el calendario hace 10 días, el jueves, ¿qué era? Si hoy es 24, hace 8 días era 17, 16, 15, el 14, era el día de la ascensión del Señor. Pues está en el calendario, pero yo sí creo que en algún jueves ocurrió, porque la Biblia dice que la fiesta de Pentecostés era un domingo y fue 10 días después de que el Señor ascendiera al cielo y 50 días después de que el Señor Jesús resucitara. Los judíos en Israel y en otros lugares del mundo donde hay muchos judíos celebran Pentecostés, pero no con esta palabra. Lo llaman Shavuot. Y lo triste es que no tiene ninguna referencia a la cruz, ni ninguna referencia a la venida del Espíritu Santo. Pero gracias al Señor que nos concede a nosotros su palabra, el Nuevo Testamento, y podemos recordar este momento. Me gustaría referirme a este tema cortando un poco con lo que llevábamos del recorrido por la Biblia, porque noto que esas cosas se nos olvida tratarlas y recordarlas. Lo de la resurrección del Señor se nos olvida. Lo de la ascensión del Señor a la gloria y que una nube lo cubrió también se nos olvida. Y son hechos gloriosos. Y lo de Pentecostés y toda la maravilla que ocurrió en Pentecostés también se nos olvida. Entonces, por eso desde hace unos años que estaba trabajando con un calendario traducido del francés y que estaba siempre en el día de Pentecostés, estaba siempre una meditación sobre Pentecostés. Yo pensé, qué buena idea, porque si no, nosotros nunca lo mencionamos. Y hay una cosa de Pentecostés que a mí me ha llamado mucho la atención y es un sermón muy largo, aunque es más corto que los que solemos dar aquí, pero un sermón largo, relativamente largo, que dio Pedro en Pentecostés. Muy completo, pero todo fue inspirado por el Señor, entonces todo es útil. Y entonces he estado pensando un poco al respecto y es lo que me gustaría compartir en esta hora. En primer lugar, lo que pasó ese día fue que el Espíritu de Dios, que estaba con Dios, que ayudó en la creación, su Espíritu adornó los cielos. ¿Qué les parece? ¿Quedó bien adornado? Dice la Biblia, su Espíritu adornó los cielos. Estaba en el cielo con el Padre y con el Hijo y vino a esta tierra. Es Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios mismo. No lo adoramos, no le oramos, porque aunque es Dios, pensamos que el Espíritu Santo no nos dirige a hablarle a Él mismo. No vemos ejemplos en la Biblia de personas dirigidas al Espíritu Santo, que se dirijan en oración al Espíritu Santo. Sin embargo, no es que sea un error hacerlo. Pero tratando de ser rigurosos y sensibles a lo que el Señor dice en su palabra, no lo hacemos. Aquí, a lo menos. Pero sí es una maravilla que el Espíritu de Dios, Dios mismo, hubiera descendido aquí, a esta tierra. Y que viniera a vivir en cada creyente.
El Señor Jesús es maravilloso como persona, es admirable. Su paciencia, su amor, su gracia, su pureza, su santidad, se multiplican. No hay nadie como Él, por más que busquemos. Señalado entre 10,000, y yo creo que es señalado entre 8,000 millones de habitantes que somos en esta tierra. No hay nadie como Él. ¿Y cómo iba a pasar que muchos, ojalá todos, los seres humanos cambiaran su vida de pecado para llevar una vida cada vez más parecida a la maravillosa vida del Señor Jesús? Eso es imposible. Yo no sé si ustedes han pasado por esto, y creo que les he contado, pero yo he podido perdonar a algunas personas, pero había una que no podía perdonar. Imposible para mí. Y tal vez el único momento en que yo me hubiera sentido satisfecho, medianamente satisfecho, es cuando lo viera bien mal. O en prisión, o muerto, o bien mal, consumido. Eso quería yo con esa persona que yo odiaba, por lo que me había hecho. ¿Perdonarla? Era un varón. ¿Perdonarlo? Nunca. Y tenía todas las excusas para no hacerlo. Y le deseaba, en mis pensamientos, bastantes cosas malas. ¿Cómo puede ser que una persona tan rencorosa, con pensamientos tan malos, que aún le deseara la muerte a alguien en venganza, llegara a perdonar? Eso lo hizo el Espíritu Santo. Y eso hace que, en este caso yo, pero conozco a muchos, se parezcan más al Señor Jesús en ese aspecto. Ese milagro ocurrió gracias a que el Espíritu Santo vino a esta tierra el día de Pentecostés. Y sigue trabajando en muchos corazones. Y anhelamos que a lo menos uno de los 5,000 tratados que mandé imprimir aquí, y tal vez otros 5,000 que fueron impresos en Colombia, a lo menos produzca ese cambio, esa transformación en una persona que deje su vida de pecado y sea transformado para parecerse más al Señor Jesús, por la obra del Espíritu de Dios que vino del cielo. Pero eso no fue tan sencillo, la venida del Espíritu Santo desde el cielo, para morar, para vivir en personas. Para eso debieron ocurrir varias cosas. La resurrección del Señor, que fue un día domingo, el primer día de la semana. Pentecostés también es un primer día de la semana, aún en el Antiguo Testamento, porque esta fiesta no fue un invento del Nuevo Testamento. Nosotros hemos visto aquí, y se pueden consultar en todos los videos que ha subido nuestra hermana Connie, otros mensajes sobre Pentecostés, y allí hemos visto cómo vino del Antiguo Testamento esto. En Barcelona, la resurrección, el día de resurrección se llama la Pascua Florida, y Pentecostés se llama la Pascua Granada, flor y fruto. Me parece muy bonito, porque Pentecostés es más una fiesta de cosecha, una fiesta que los judíos hacen
al Señor que Él mandó hacer en gratitud por la cosecha abundante que Él habría dado cada año. Sin el Señor Jesús y sin su obra en la cruz, pues eso es solo eso, un agradecimiento por el fruto que el Señor ha dado de la tierra. Tal vez para muchos barceloneses, la Pascua Granada, el único agradecimiento que les produce es que puedan tener puente e ir a la playa. Pero nosotros, gracias a Dios, entendemos más. Ese día ocurrieron cosas maravillosas. Hechos 2 es donde está narrado. El día de Pentecostés era una de las 3 ocasiones que Dios había mandado que todos los judíos fueran a Jerusalén. O sea que había lleno total, porque de todos los lugares venían. Una de las ocasiones en el año era esa, la fiesta de Pentecostés. La otra las otras 2 ocasiones eran en los panes sin levadura, es decir, la semana siguiente a la Semana Santa nuestra, y la fiesta de los tabernáculos, por ahí en octubre. Pero 3 veces al año se llenaba Jerusalén de gente, y esta era una de esas ocasiones. Entonces, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los discípulos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y los que estaban haciendo eso, pues eran más o menos 120, en lo que entiendo que había de discípulos del Señor. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como quien dice, esta gente ni escuela tuvo. Gente poco ilustrada, a lo mejor ni leer saben. Los galileos eran así de menospreciados por los de Judea. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas. Los medos y los elamitas ocupaban Irán, el Irán que está en guerra ahora. Medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, esto es Irak, más acasito, más hacia el occidente, en Judea, en Capadocia, esto es Turquía, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos.
es decir, como seguidores de los judíos sin tener sangre judía. Versículo 11, cretenses en la isla de Creta y árabes, mira que los árabes aquí no eran musulmanes, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Yo viví un tiempo en Holanda y a veces estaba cansado de tanto oír holandés, no se oía sino holandés. Y de repente escuchaba yo algo en castellano. Yo podía entender más o menos, si ponía atención, podía entender lo que las personas decían en holandés, pero escuchar a alguien hablar en castellano en Holanda, ¡fua! Era como recibir una bocanada de oxígeno, de aire fresco. ¡Ay, mi idioma! Probablemente todas las reuniones allí en Pentecostés eran en griego y todos lo podían entender, pero la lengua materna es la lengua del corazón. Y eso fue lo que escucharon ellos. Cuando los discípulos hablaron en lenguas, no fue una jerigonza, una cosa que nadie entiende, eran idiomas que se podían entender. Y al escucharlas las personas que los hablaban, una cantidad de aire fresco llegaba a ellos. Escuchaban las maravillas de Dios en su propia lengua. Eran como 15 lenguas, pero me llama la atención que habla de todas las naciones bajo el cielo. No estaba Colombia ahí, mi país. No estaba Paraguay. No estaba España. Yo creo que no. Todavía no había esa división territorial. Pero la cultura romana se extendió. La cultura elamita de Irán, la de Mesopotamia, la de Irak, se extendió. La cultura judía también se extendió. Y en realidad muchos de los monumentos que tenemos en Norte, Centro y Sudamérica son herencia romana. En cierta forma sí estábamos representados, todas las naciones bajo el cielo aquel día, porque el cristianismo, partiendo de este lugar, llegó a todo el mundo, todas las naciones bajo el cielo. Y gracias a Dios, desde hace unos 500 años, no hace 500 años todavía, en el 2069 ajustará 500 años, la Biblia en castellano, en mi lengua materna. Las maravillas de Dios en mi lengua materna. No fueron escritas originalmente en castellano, sino en griego. Pero el Señor obró a través de la historia para que alguien a costa de su vida la escribiera en castellano. Y después fue revisándose hasta que fue más o menos revisada y purificada para que llegara a hablarnos el día de hoy. Dios quiere hablar en el idioma de mi corazón, en mi idioma materno. Por eso celebro y oro que la Biblia en Aguajún se produzca, porque el lenguaje materno es el lenguaje del corazón. Y qué maravilla es poder escuchar las maravillas de Dios en la lengua materna. Esto ocurrió en Pentecostés. Y a partir de Pentecostés
se ha extendido a muchos lugares. Los discípulos hablaban no cualquier cosa, sino las maravillas de Dios, y se podía entender. Que nadie venga a decirnos que habla en lenguas y no se sabe lo que dice. Las lenguas bíblicas son idiomas que existen. Todos tienen acceso a escuchar esas palabras. No solo los judíos. No solo había judíos. También había prosélitos. Los prosélitos eran gentiles, pero que habían visto en los judíos que veían algo atractivo. Tenían un solo Dios y ese Dios era muy importante para toda su vida. Eso les atraía. Entonces, por todo el Imperio Romano había prosélitos. Y si alguien quería estudiar más y más y más, podía ir a Jerusalén y estudiar la religión judía. Hoy en día también. Y recuerdo a un judío que iba al locutorio, el Señor me permitió tener hace como unos 15 años, y lo que él quería era que yo fuera prosélito, judío prosélito. Secretamente en mi corazón yo quería que él fuera un cristiano judío. Pero varias veces él mostró su intención de que yo me hiciera prosélito. Es decir, que yo fuera a sus reuniones en la sinagoga, que escuchara como se lee la Biblia allí, en el Antiguo Testamento, en hebreo, y que me ilusionara con esa religión. Bueno, sigo pidiéndole al Señor que toque su corazón para que reciba al Señor Jesús y su corazón sea doblemente judío, por nacimiento y por nuevo nacimiento. Pero no solo los judíos tuvieron acceso a la palabra de Dios, a escuchar las maravillas de Dios, todos. Juan 7 había previsto esto. Juan 7, el versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta, ¿de qué? No era la fiesta de Jehová, como en el Antiguo Testamento. Había dejado de ser una fiesta de Dios para ser una fiesta de ellos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Todo bien? ¿No se cayó un pañuelo o algo? Me pareció haber oído un pañuelo o algo así. Versículo 37. En el último y gran día de esa fiesta, ¿cuál era? De los judíos, de los tabernáculos. Dios la había instituido como de los tabernáculos, pero ya él no estaba ahí en realidad. Los judíos lo hacían para ellos. Entonces, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo, ¿de qué? Del Espíritu. No es posible tener esta experiencia de un corazón lleno y que fluye hacia otros sin el Espíritu Santo. No es posible. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún. Vaya. Pentecostés no podía ocurrir hasta que el Señor Jesús no resucitara, ascendiera y fuera glorificado arriba. Por eso el Espíritu Santo aún no había bajado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero el hecho de decir que Jesús iba a ser glorificado significa que tenía que morir, tenía que resucitar, ascender y recibir gloria y exaltación. Eso había ocurrido ya en Hechos 1. Entonces, en el capítulo 2 de Hechos, ya el Señor Jesús está en la gloria, sentado por encima de todas las cosas, por encima de todos los poderes, en el trono de Dios. Allí donde lo vio Ezequiel. Y que seguiremos contemplándolo, Dios mediante, en próximos estudios. Volvemos a Hechos 2, porque todos se preguntaban, después de oír ese estruendo, esas lenguas, y esa gente, esos discípulos, aunque incultos, sin mucha escuela, hablar otros idiomas y hablar cosas claras que se podían entender. ¿Y esto? Entonces unos decían, ¿qué quiere decir esto? Y otros decían, están llenos de mosto, están ebrios, mucho vino, mucho vino. Entonces, versículo 14, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Nadie está ebrio a esa hora. Versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué está diciendo Pedro en su predicación? Ellos, lo que ustedes están viendo, no es porque ellos están ebrios o que están locos. Es el cumplimiento de algo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. La mayoría de los que estaban escuchando eran judíos. Y los prosélitos, aunque no eran judíos, habían aprendido del Antiguo Testamento mucho. Entonces, esto era conocido para ellos. Y yo sinceramente me he preguntado varias veces, ¿y por qué cita Pedro esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo? Yo pensaba que lo único que
tenía que ver con lo que estaba pasando era el principio: derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y el resto no. Yo pensaba que no tenía que ver. Pero bueno, el Señor ha puesto inquietud en mi corazón para mirar los profetas y entonces miré en Joel. Vamos a mirar un momento en Joel a ver qué pasa allí. Joel 2. Tenemos que leer primero Joel 1, 6 y 7. Perdón. Para entender por qué fue sacada esta porción de Joel allí por Pedro en el Nuevo Testamento. Versículo 6 dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, es decir, a Israel, y descortezó mi higuera, es decir, Israel. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Habiendo estudiado Isaías y Jeremías, nosotros ya sabemos de qué se está hablando aquí. El pueblo pecó, dejando los mandamientos de Dios, sobre todo el primero y el segundo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Los dos fueron muchas veces transgredidos por Israel. Entonces el Señor tuvo que entregarlos en manos a los del norte, en manos de Asiria, y a los del sur en manos de Babilonia. De ellos habla aquí, y fue a causa de su pecado. Entonces Joel habla de juicio. Esto lo repasaremos cuando lleguemos a Joel, Dios mediante. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso, pues, ahora dice Jehová, ¿qué? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Prohibido llorar al leer la siguiente frase. ¿Pero me ayudan a leerla? 1, 2, 3. Y que se duele del castigo. Dios se duele del castigo. Por él que no tuviera que hacerlo. Pero se duele. Y por esa razón el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén, que no se arrepintió. No quería que cayera bajo juicio. Cuando Joel escribe estas palabras, aún no ha llegado el castigo. Él profetizó en días, no está aquí, pero por lo que vemos fue antes del cautiverio. Y el Señor está diciendo, antes de que llegue el castigo, arrepiéntanse y conviértanse, cambien. Dejen la idolatría, dejen el pecado y búsquenme a mí. Eso es lo que siempre Dios ha hecho. También hoy en día hay un juicio que viene, pero el Señor está diciendo, arrepiéntete, conviértete y entrégate a mí. El mismo lenguaje. Porque viene un juicio y ese juicio me duele. El juicio
que padecerán muchas personas en el infierno, a Dios le duele y no quisiera que ninguna persona pasara por allí. Pero sí habrá personas que pasarán por allí. Juicio, pero también llamado al arrepentimiento y a la conversión. Eso leemos en Joel. Versículo 18. ¿Qué pasa si uno se convierte, si uno se arrepiente? Versículo 18, ¿lo leemos juntos? Tratemos de no llorar. 1, 2, 3. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará. Una de las oraciones que vence a Dios, lo digo con reverencia, es esta. Me arrepiento y deseo cambiar de vida, oh Dios, ayúdame. Creo en la obra del Señor Jesús en la cruz, muriendo en mi lugar. Y anhelo que Él venga a vivir a mi corazón y me haga una nueva persona. Esa oración vence a Dios. Tiene un poder impresionante con Dios. Dice el Señor Jesús, el que a mí viene, ¿qué pasa? Tiene garantizado que no le echa fuera. Cada persona que ha hecho esto siempre ha recibido la salvación. Y efectivamente, Dios no solamente perdona en su corazón en silencio, sino que lo dice. Eso me parece maravilloso, porque yo varias veces he perdonado, pero no lo digo. O varias veces le he pedido perdón a alguien por algo que le he hecho y esa persona me ha salido con otras palabras, pero no me dice te perdono. Y yo no descanso. ¿Será que me perdonó? Y para que nosotros no tuviéramos esa duda, Dios nos lo dice. Cuando el Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es, y lo dijo gritando, a todos nos quedó claro que si recibimos al Señor Jesús, tenemos el perdón. El Señor Jesús no se lo calló, no lo sufrió en silencio y dijo, sí, yo los perdono. No, lo dijo y lo dijo con grito. Consumado es. Hice todo lo necesario para tu perdón. Eres perdonado si me recibes a mí. Eso es fascinante. Y por eso yo estoy aprendiendo a que cuando alguien me pide perdón, yo no multiplique palabras, sino que le diga, sí, te perdono. Porque el corazón descansa con esas palabras. Hay perdón. Hermano Carlos, usted no llega a la porción que citó Pedro. No nos va a hacer trampa, por favor. Ahora, después de que hay la certeza de un juicio, de que hay arrepentimiento y conversión, de que hay perdón, ahora es el momento de recibir el Espíritu Santo. Entonces tenemos la porción del 28 al 32 del capítulo 2. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de esto,
no antes. No es posible que una persona reciba el Espíritu Santo sin arrepentimiento, sin conversión, sin certeza de que merecía el juicio, pero que Dios lo ha perdonado. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá, ¿qué cosa? Salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pues la última parte no fue citada por Pedro. El Espíritu Santo no le guió en ese momento a eso. Pero aquí yo me di cuenta de algo tremendo. Lo que pasó en Pentecostés fue solo una muestra de lo que ocurrirá, de lo que es la intención de Dios para con todas las personas en este mundo. Derramar su espíritu no solo sobre judíos, sino sobre toda carne. Y efectivamente, tanto judíos como prosélitos, tanto españoles como paraguayos, tanto colombianos como venezolanos, tanto hondureños como guatemaltecos, no importa la nación, recibiendo al Señor Jesús, recibirán el Espíritu Santo. Y habrá un momento al final, después de que el Señor Jesús venga, nos lleve a la gloria y venga en gloria para establecer su reino en esta tierra, en aquel momento toda la tierra recibirá su Espíritu. Y su conocimiento llenará toda la tierra. Y conforme gire la tierra, toda la tierra estará llena del conocimiento de Dios, gracias a la obra de su Espíritu. Pero lo que a mí me maravilló esta vez al estudiar esto es que eso ocurrirá y yo sabía que ocurriría, nosotros lo hemos estudiado muchas veces, pero eso ocurrirá, eso de que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, el Señor Jesús reinará sobre esta tierra, eso ocurrirá porque Él ya fue glorificado. Y entonces pudo mandar su Espíritu. Hoy en día no es así. El Espíritu Santo no está en todas las personas. Hoy en día, esta mañana en la primera reunión lo veíamos en el tren en el que yo venía para acá esta mañana, un tren largo de los ferrocarriles de la Generalitat. Hubo varios que se subieron muy bien vestidos, se veía que iban seguramente a una reunión, a alguna iglesia, yo creo. Mujeres y hombres muy elegantes, eso no es normal en un domingo. Muchos se subían en pantalón corto y con traje de verano, con su sombrilla para ir a la playa. ¿Quién era mayoría? Los que iban a buscar al Señor, escuchar de Él, adorarle, o los que iban a la playa o a sus propias cosas. Varios iban a la playa y el sol que les ayudará a broncearse es el sol de Dios.
pero Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Y ellos pueden broncearse si quieren. Pero qué injusticia. No le dan gracias al Dios que les da ese sol. Para poder agradecer al Dios que nos da el sol y que nos da algo más grande que nos dio algo más grande que el sol, que fue su Hijo, se necesita el Espíritu Santo para podérselo agradecer. Y ese es el privilegio que tenemos los creyentes. Entonces, entre los que íbamos en el tren esta mañana, tal vez 1 de cada 100, 2 de cada 100 iba a darle gracias al Señor. Quizás, muy pocos. Personas en las que está el Espíritu Santo, pocos. La mayoría no. Pero la intención de Dios es que toda persona pueda recibir esa salvación y pueda ser reconciliado con Él y pueda alabarle a Él, unirse al coro nuestro para alabar a Dios. Y oremos que con este tratado y tal vez otras conversaciones que el Señor nos permita tener, muchos sean ganados. Es decir, sacados, rescatados de este mundo que corre a la condenación para ser salvos. Y que reciban, después de haberse arrepentido y convertido, y después de haber sido perdonados, reciban el Espíritu Santo, que fue de lo que habló Pedro en Pentecostés. Y para eso citó esta profecía de Joel. Entonces, todo esto que profetizó Joel para el futuro empezó a cumplirse después de la cruz del Señor Jesús. Y cuando Él resucitó, ascendió al cielo y allí fue glorificado. Allí ocurrirá esto. Bueno, para poder entender lo que pasó en Pentecostés y la relación que eso tiene con Joel, necesitamos la explicación de Pedro. Y Pedro entonces explica en el capítulo 2 de Hechos, donde estábamos, Hechos 2, versículo 21, ahí terminó la citación del Antiguo Testamento. Es decir, allí cerró comillas el apóstol Pedro. Versículo 22, ahora le empieza con la explicación. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Y cómo empieza? Jesús Nazareno. La clave de Joel está en el Señor Jesús, queridos judíos y prosélitos. Jesús Nazareno. ¿Ustedes han oído hablar de él? Tantos que sois aquí. Yo creo que pensaría Pedro, todos los que están aquí se enteraron que hace 50 días, 53 días, él fue crucificado. Ustedes saben de qué estoy hablando porque ustedes lo vieron, muchos de ustedes lo vieron. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué hicisteis? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó,
sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué habló el apóstol Pedro? Habló de que la clave del cumplimiento de la profecía de Joel estaba en el Señor Jesús y en lo que Él hizo. Primero, siendo aprobado por Dios, no por la gente, por Dios que ve el corazón. Y no halló nada malo en Él. Segundo, crucificado por ustedes. Y allí también estamos nosotros acusados. En realidad, los que habían prendido y matado al Señor Jesús no fueron los judíos, fueron soldados romanos. Pero los autores reales fueron los judíos. Y nosotros. Si no hubiera sido porque pecamos, si no hubiera sido por los pecados de Carlos, él no tendría que ir a la cruz. Así que yo estoy incluido en esa acusación. Vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos al Señor Jesús, crucificándole. La crucifixión. Entonces, no solo su vida perfecta, sino también su crucifixión era necesario antes de que ocurriera el derramamiento del Espíritu Santo. Pero también la resurrección. Dios resucitó al Señor Jesús. En los versículos 25 al 28, Pedro cita algo del Antiguo Testamento para demostrarle a esos judíos que la resurrección del Señor también estaba en el Antiguo Testamento. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, ¿qué dice? Exaltado por la diestra de Dios. Era necesaria la exaltación del Señor. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El dueño de todo, el Señor de todo y además el ungido de Dios, el que reinará sobre todo, el Cristo, el Mesías. Dios lo ha exaltado y lo ha hecho Señor y Cristo. La exaltación del Señor también estaba en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pedro cita el Salmo 110, donde está la exaltación del Señor Jesús, donde Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo, como por plataforma de tus pies, estrado de tus pies. El Señor Jesús está ahí ahora. Todos nosotros los que estamos aquí, sentados aquí en la calle Cruz Roja, colaboramos con nuestros pecados para que Él fuera crucificado. Pero Dios lo levantó de los muertos y lo exaltó muy en alto. Pero nuestra culpa queda. Somos culpables de su crucifixión. Entonces, lo que dicen los discípulos, los que escuchaban, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. O sea,
lo lamentaron, lo sintieron muy profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Varios de los que estamos aquí ya hemos hecho esto. Ya nos hemos arrepentido, ya hemos confesado al Señor Jesús como Salvador, nos hemos bautizado y hemos recibido el Espíritu Santo. Pero eso es lo que quiere el Señor con los que no lo han hecho aún. Y otra vez vuelve a invitarlos para participar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda venir a sus corazones. La única manera es como nos lo señaló Joel. Entender que hay un juicio y que el Señor Jesús lo pagó por mí. Arrepentirme y convertirme. Escuchar de parte de Dios el perdón de los pecados, como hemos visto también en este versículo, para perdón de los pecados. Y entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. Lo mismo, el mismo camino que mostró Joel es para nosotros hoy en día. Este mismo camino lo tendrá que hacer Israel. Y cuando veamos a Zacarías, vamos a ver este camino con detalle. Pero será lo mismo. Israel tendrá que entender que el juicio por lo que hicieron con el Señor Jesús, rechazándolo y crucificándolo, fue cargado por él mismo en la cruz. Se arrepentirán, se convertirán, llorarán, lamentarán y recibirán perdón. Y entonces el Espíritu Santo será derramado sobre Israel. Pero me gustaría no terminar ahí, sino con algo un poco más personal, porque muchos de nosotros ya somos creyentes y el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo es la fuente de nuestro poder. No nos es posible agradar a Dios si no fuera por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos da dones. A cada creyente le ha dado un don y le da la fuerza para ejercerlo. Pero lo que también es un pensamiento que llenó mi corazón respecto a Pentecostés fue la maravilla de que el Cristo glorificado, que está en la gloria, exaltado por encima de todo, allí donde nadie lo puede tocar, ni una bomba atómica, ni una guerra en esta tierra, ni la inteligencia artificial. Allí, en el trono de Dios, por encima de todo, Él está íntimamente ligado con nosotros como su iglesia. Y ese milagro ocurrió en Pentecostés. La Biblia dice en Efesios, lo vamos a leer un momento, Efesios es el último versículo que leemos, Efesios 1, versículos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23 dice: sometió todas las cosas Dios debajo de sus pies, de los pies del Señor Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su
cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dicho con reverencia, nosotros, la iglesia, completa al Señor Jesús. Es su plenitud. ¿No es maravilloso eso? El Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, está en la gloria. Pero aquí en esta tierra está su cuerpo. Y hay un vínculo eterno e irrompible entre Él y su iglesia. Su iglesia está formada por aquellos que se han arrepentido y se han convertido. No todo el que se dice cristiano, sino aquel que ha rendido su vida al Señor, pertenece a la iglesia. Pero la iglesia está ligada al Señor Jesús para siempre. Él está en la gloria, pero tiene un trozo aquí, en esta tierra. Los creyentes. Y ese milagro, que es un milagro, ¿sí o no? Ese milagro empezó en Pentecostés. La iglesia nació para siempre. Estará con el Señor para siempre, como su esposa, por la eternidad. ¿Y eso qué significa en la práctica? Si el Espíritu Santo vive en mí y quiere perfeccionarme para llegar a ser como el Señor Jesús, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer Carlos, que el Espíritu Santo vive en él? ¿Qué debe pasar si el Espíritu de Dios vive en mí y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué debe pasar en mí? El carácter de Cristo debe verse más claramente en nosotros, cada vez más. Algunos de los que iban esta mañana, evidentemente, a una iglesia para adorar al Señor en el tren, los que les cuento, por su vestido se veía y por su semblante. Yo creo que cuando una persona va para el trabajo tiene otra cara, pero en algunos se veía claramente que iban a encontrarse con el Señor. Ya se parecen al Señor. Y aún sin decir ni una sola palabra, y desde lejos se veía que eran creyentes. Espero que ellos pudieran decir lo mismo de mí. Ese debe ser un hermano. Yo creo. No sé. El Señor lo sabe. Pero cada día tenemos que mostrar que su Espíritu vive en nosotros, que nos da poder para hacer cosas imposibles, como me ayudó a mí a perdonar, a quitarme el rencor contra esa persona y poder llegar a hablarle del Señor a Él. Eso hice, eso llegué a hacer, un milagro. Y el Señor ha hecho muchos cambios en varios de nosotros. Pero si somos honestos, todavía no ha logrado la perfección en nosotros. ¿O sí? Nos falta, ¿verdad? Para eso tenemos al Espíritu Santo y para eso descendió hace casi 2000 años. El mandamiento del Señor es: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, solo problemas. No os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas.